Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega muy especial. Yo me siento súper honrada de la personalidad que tendremos con nosotros en el día de hoy, justamente en esta entrevista que nos honra, la verdad, una persona a quien admiramos, una persona que ha sido una guía no solo para nosotros, sino para muchas personalidades del ámbito jurídico y político en la República Dominicana. Will. Así es, en esta ocasión vamos a tener con nosotros un invitado de primera línea, una persona con vasta experiencia en materia jurídica, política, una persona con estatidad, una persona de don de familia, cristiano, y que ha tenido en su trayectoria de vida como hombre una hoja totalmente limpia y favorable para la historia. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marino Vinicio Castillo, mejor conocido por todos nosotros como Vincho. Don Vincho. Don Vincho, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio que muchos conocen de La Respuesta. Es un honor para nosotros poder estar aquí con usted. Pequeño estudio de La Respuesta que se honra con darle cabida a un programa como el que ustedes producen. Y estoy muy atento no inquieto, sino atento a las preguntas y en la mejor disposición de responderlas dentro de mis posibilidades. Ahí puedo usar mucho la expresión muy sabia de a mi mejor saber y entender. Bueno, son muchos los temas que sin duda nosotros podemos tratar con usted. Pero quisiera empezar por estos últimos años, antes de irnos al inicio realmente, remontarnos a aquellos años que son importantes para la historia política de la República Dominicana, para la vida familiar también de los Castillos y que mucha gente no conoce. Lo hemos visto un poco retirado de la palestra, fuera ya de lo que es La Respuesta en los últimos años. Una decisión personal, un poco de descanso. ¿Qué ha pasado? Lo que ha ocurrido es racional, la edad. Ya debo cumplir en julio 92. Mucha gente me pregunta, ¿y qué ha pasado? Lo estamos sintiendo un tanto apagado. Y yo digo, bueno, conforme al itinerario del viaje de la vida. Sucede que la agencia de viaje que maneja eso es muy especial. Y uno va naturalmente con el tiempo, los años que pasan, quieras o no, declinando, se van apagando las pasiones, va perdiendo amigos, adversarios, se va quedando, como dijera el poeta Pablo Neruda en un momento, tan solo quedo yo, tan solo quedo yo. Y la verdad es que esa declinación me ha sido agradable porque tengo los hijos y es un premio de Dios cuando un padre puede decir, gracias a Dios, mis hijos se han ido formando en una forma correcta, han tenido mucho seguimiento del padre y en cierto modo líder espiritual, conocen mi pensamiento, han leído mis artículos, mis conferencias, han participado en millares de situaciones políticas de todo tipo. Y eso me ha favorecido mucho porque ahora tengo la satisfacción de que hago la pregunta los miércoles, la respuesta el fin de semana, domingo, la reminiscencia cada 15 días en el listín diario. Pero examino en las redes la beligerancia de Vinicio, que yo a veces le digo para cuquearlo, como dicen, la verdad que tú eres un peleador callejero. Y él me dice, ay papá, lo dice usted. Usted se recuerda cómo era usted a la edad mía. Y la verdad es que me conforta mucho. Naturalmente el último año ha sido muy duro. Porque la pérdida de doña Sogela
significó un hueco serio, difícil de llenar. Digo muchas veces, estoy bregando con su ausencia por acostumbrarme y la verdad que me doy por vencido. Y eso es lo que indica que uno va formando la familia. Ya veo los nietos, ya veo a Manuel María figurando en las instancias. Bueno, creo que están juntos, Santo Willy y él, en la instancia de reconsideración que se intentó hoy ante la Junta Central Electoral. Y mi nieta, Ana Natalia, que es muy serena y muy estudiosa, y Marino Vinicio, Juárez Víctor, es decir, los muchachos son esa generación. Y para premio mayor, el loto grande, comenzando a ver los bisnietos, que son el encanto de la vida. ¿Cuántos bisnietos ya? Bueno, pues ya llevo. En la casa tengo María Sogela, Lara Sofía, Felipe Andrés, Pedro Andrés, Elena María. ya es un equipo formado. Pero se lo mantiene muy cerca de mí, sobre todo después de la desaparición de la doña. La casa se siente el vacío, Doctor, no hay duda. y en esa misma línea y tesitura que usted le responde a Priyanka sobre el grado padre-hijo, pero en este momento usted siendo el padre de los muchachos, nuestros amigos, pero hay una persona muy importante en su vida, que es Pelegrín Castillo, que fue su padre, de que poco se sabe, y sabemos que su oficina lleva el nombre del licenciado Pelegrín Castillo. Mi padre, yo no lo conocí. Yo nací en el mes de julio del año 31 del siglo pasado. Él murió en septiembre, el 14 de septiembre, 2 meses después, en Francia. Lo habían operado, le habían hecho una operación de colon. Salió bien, pero tuvo un descenso cardíaco y en la convalecencia murió. Una leyenda inmensa, porque a pesar de no haberlo conocido, o por haberlo perdido, me formé con el testimonio, no solo de mi madre y de mis hermanos mayores, hijos de sus primeras nupcias, que eran 8, sino el testimonio social y profesional, viejos jueces, ante cuyos tribunales él trabajara, o ante las cortes donde elevaran sus trabajos, tanto en lo civil como en lo penal. Y la lucha política fue un volcán, ¿no? Yo conservo la bandera con que lo envolvieran en el 1930, en la última manifestación pública que se hizo en el país. Ya Trujillo establecido, la juventud de la capital lo cargó en hombro y lo pasó por el Conde y lo llevó a la logia no sé cuál, en la cabeza de la Bolívar. La bandera la conservamos. Ha tenido alguna pérdida del tejido, pero los colores son maravillosos. En política fue un volcán, fue un hombre importante, muy independiente, muy valeroso, sobre todo un hombre que asumió posiciones dificilísimas. Es decir, que con ese testimonio masivo, que durante mucho tiempo fue medio clandestino, medio en silencio, porque su nombre no era fácil nombrarlo en el tiempo de Trujillo. Se hablaba por lo bajo. En la familia no, sino los terceros. Yo llegué a conocer jueces ya viejos, yo abogado a partir del 54, en La Vega,
una causa espectacular que tuvimos. Yo tenía unos 23 años, 24 años, y me quedó muy bien, pero había un juez retirado viejo que fue al juicio y entonces me decía al salir, me pareció oír a tu padre. Increíble el tipo en el gesto, el tipo de afirmación, la precisión, describiendo al penalista. Y eso me dio una especie de imagen íntima que me ha compensado. Es decir, no tengo, cuando escribí el elegía personal del huérfano en el 76, al reinaugurar la planta física de la oficina que él había fundado en 1901. Que es la primera oficina. La fundó él. La fundó él y es la oficina más antigua en la Sí, República Dominicana. sí, es muy antiguo. Ahora vamos a cumplir en septiembre, bueno, ¿cuántos son? 99 y 23, son 120 y tantos. Y cuando escribí esa elegía, en verdad, Padre, no conozco la alegría ni el rostro de la suerte. 122 años. Año que tengo de vida, año que cumple tu muerte. En la orfandad me marcó la tristeza de llorarte sin lágrimas, solo con gestos, porque te perdí antes de tenerte. Y ahí describo el curso de mi orfandad. Ese trabajo que está ahí en esa pared se leyó en la planta que ahora desapareció porque hicimos los muchachos ya, porque ya yo no participo en negociaciones de ese tipo. Están construyendo una torre y un piso de esa torre lo reservamos a cambio del solar y la propiedad que teníamos. Y pensamos llevar el cuadro, y claro, su óleo y todo lo que sea el recuerdo de él. Hay muchos documentos, hay fotos. Es decir, fue un hombre importante, innegablemente. Hemos tenido una contrariedad. Sus restos no se han podido traer. Oigan lo que pasó. Durante la Segunda Guerra Mundial estaba en Francia el doctor Carrón, que era un dominicano muy importante, médico, muy amigo de mi familia. Después de la guerra, mi madre y mi tía madre, mi otra madre, porque tuve dos, una hermana de mi madre que imborrable, era muy amiga del doctor Carrón y lo llamaron cuando él vino y le preguntaron. Entonces él dijo, yo creo que se perdió la guerra, destruyeron seguro los cementerios. Sin embargo, en el 96, cuando yo pasé a presidir el Consejo Nacional de Drogas, en un viaje que vi por invitación de la Policía Criminal, de los criminales de Italia, hablando con alguien que fuimos muy buenos amigos, el doctor Enzo Portaccio, brillantísimo. Él me preguntó y yo le hice el relato. Me dijo, no, él murió en Pau, bajo Pirineo. Ahí no llegó la destrucción de la guerra, eso quedó dentro del campo del gobierno de Vichy. Yo voy a llamar a mi gente allá. Llamó a su gente y preparamos un viaje y llegamos al cementerio. Y fuimos al cementerio, efectivamente, la alcaldesa muy gentil. Oigan qué organización, la de Francia. Ella decía, en el 31, los moradores de Annecy, en una especie de suburbio de Pau, éramos 913 moradores del pueblecito. Efectivamente, fuimos a un lugar y me dijo, debe de estar aquí porque esa es la tumba de los transeúntes. Él murió en una casa de reposo después de la operación. Pero cuando hicimos la nueva diligencia ya la alcaldesa no estaba y no hemos podido localizar la situación. Ella nos dio seguridades. El nombre de él en su plaquita, porque eso es para extranjeros que iban
a convalecer allá. Y tiene su fecha. Fueron, no, que cambiaron, que ahora, que están en el osario. Bueno, Juárez, Pelegrín y Vinicius tienen el encargo, para no hacerle más larga la historia, de traerlos. Y de ser posible traerlos lo más pronto. Lo estaré aguardando en mi domicilio de elección de Cristo Redentor. Doctor, cuando hablamos de 1931, sí, es imposible no recordar a Rafael Leónidas Trujillo, cuando se alzó al poder en aquella fecha. Y mucha gente, digamos que para desacreditar nuestras luchas, y digo nuestra porque yo soy parte orgullosamente de la Fuerza Nacional Progresista, pero en especial aquellas luchas que vienen ustedes desarrollando desde hace muchos años, y lo suelen llamar trujillista, radical, etc. ¿Qué significó? Porque mucha gente no sabe qué significó esa época para usted y su familia, pero antes de que usted me responda, eso va también con este dibujo que hiciera para usted su hijo Pelegrín Castillo en algún momento. De esa época. ¿Qué significó para usted ese momento? Pelegrín Castillo ahí le escribe: papi, el chichi está un poco enfermo, ven pronto. Refiriéndose a Vinicio Castillo, que estaba muy pequeñito. Y sabemos que es una época donde se vieron envueltas muchas cosas en su familia. ¿Qué significó para usted? Mire, la gente, cuando estábamos en la lucha política, ese era un argumento que entonces era demoledor, porque aparecieron después de la muerte de Trujillo cientos de miles de antitrujillistas que no eran tales, simplemente se incorporaron al ambiente de libertad y entonces exhibían un pasado que no tenían. En la situación de mi familia era muy distinta. Nosotros crecimos con esta actitud de la madre. El índice callado, 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 porque éramos hijos de Pelegrín, cuyo nombre era pecado mortal mencionarle en la dictadura porque fue el más potente de opositor en el 30, fue horrible. En un tiempo en que personalidades como Max Enríquez, Pedro Enrique Ureña pasaron a servir con Trujillo en el servicio de educación, en relaciones exteriores. Mi padre estaba en el extranjero, perdido, ¿no? El doctor Alfonseca, que era muy amigo de él, un gran médico y un importante, que iba a ser mi padrino. Cuando lo llevaban al quirófano, le dijo: compadre, si nos hubiésemos llevado de usted, porque le fueron a proponer que él se activara de nuevo en la vida pública en el 28 para salir a defender la prórroga de Horacio Vázquez. Y él le dijo a Fonseca: doctor Fonseca, dígale a don Horacio que se deje de tonterías, que dé elecciones y se olvide de la prórroga, que nos va a traer una tiranía sin nombre. Se tiró finalmente a luchar y el que luchó quizás con más riesgo fue él, por su temperamento. Bueno, en el 47, cuando ahorcaron a mi hermano Hostos en Fortaleza, imagínense ustedes la expresión de él, que le costó la vida. Aquí lo que falta es un 26 de julio y un Pelegrín Castillo. Se refería a la muerte de Lilis, 26 de julio. Lo hicieron preso, a los 4 días apareció ahorcado. Era un espíritu increíble, poeta, finísimo, y la mejor persona del mundo. Yo tenía 14 años, lo recuerdo perfectamente. Nos criamos bajo ese tipo de cuidado. Con la familia Rodríguez, de mi mamá, ni hablar, de gente con una actitud frente al régimen de distancia. Bueno, definitivamente, cuando entré a la universidad,
Mi profesor es inolvidable, los dos más inolvidables. Hipólito Herrera Villini y Manuel María Guerrero. Muy amigo de mi hermano Américo, el hermano mayor, que era abogado, el que quedó con la oficina cuando papá murió. Me explicaron. El profesor Guerrero, don Puco, que era brillantísimo, no veía bien que yo escogiera la rama penal. Pero Damián Báez, que era también profesor mío de Derecho Penal Especial, y el propio don Leoncio, pero sobre todo el Derecho Penal Especial, le decía, no lo condicione, Puco, déjalo, que él es un penalista natural, eso se nace, así es el cantante cuando nace, el declamador cuando nace. Don Puco se quedaba callado. Cuando llegué al 5º año, me llama don Puco, él daba los contratos en el 4º año, y me dice, Vinicio, yo tengo interés de que tu trabajo de tesis tenga un tema especial. Yo estoy pensando que don Puco me va a poner a un trabajo penal, porque todo el mundo, todos los muchachos, compañeros, bueno, Manolo Tavares era uno de ellos, decía, este es un penalista ya. Oigan el tema que me propuso don Puco. Estaba en moda en Francia, muy en boga. En las asambleas de las compañías, sociedades comerciales, ¿quién debe de participar en las deliberaciones y votar? ¿El accionista o el acreedor prendario que tiene las acciones en prenda? Si la empresa está en aprietos y está por ir a la ruina, lo aconsejable es que lo haga el acreedor prendario porque tiene más interés en la conservación del valor. El accionista se desentiende porque ya no tiene las acciones, la da a pérdida. Bueno, me lo pide don Puco, que yo le tenía devoción, con don Hipólito al lado, los tres, mi hermano Américo y yo dos. Una botella de whisky que yo tomaba todo. Así. Digo, don Puco, pero yo lo que quiero es hacer un trabajo penal. Dice, no, yo no quiero que tú estés en la tribuna penal. Porque con esa elocuencia tuya te va a reclamar la política. Tú eres hijo de don Pelegrín. Si te rehúsa o te pone renuente o malicioso, te puede costar caro. Entonces me vi en el aspecto político. Yo conozco a Trujillo en marzo, el 12 de marzo, y a lo matan el 30 de mayo. 2 meses y medio después, hablamos 2 minutos. Me mandaron a estar en el Club Esperanza y me dijeron, el gobernador don Lorenzo Brea, un hombre maravilloso. Yo recibí una llamada, estaba en Santiago, llegó en la noche a Macorís. Augusto Lora, que era secretario de Agricultura, andaba con él. Bueno, bajó, fue y vio el edificio del ayuntamiento, que era una belleza. Entonces pasó el parque, cuando llegó al club, Pincho, venga, que lo quiere conocer el jefe. Y yo fui. ¿Cómo está usted? Digo, ¿cómo está usted? Excelente. Tengo interés que usted sirva una posición en mi gobierno. Me han dicho que usted... Entonces yo le digo, bueno, el problema reside en que yo tengo ya muchos compromisos profesionales. No, es algo que le va a permitir ejercer su profesión. Tengo entendido que ya usted es un abogado notable. Efectivamente, 3 días después, diputado. Fue cuando Gregorio García Castro, Dime Pablo, bueno, Euclides Gutiérrez lo hicieron senador, porque él tenía el problema de que quería darle una imagen al Congreso de jóvenes. Me agarra la muerte
del otro lado. Pero yo era compañero íntimo, 7 años, leyendo yo todo el derecho que Manuel Aurelio Tavares justo yo en la vida, lo leí yo. Y 3 años de bachillerato. Éramos así. Sí sabría Manolo cómo pensaba yo, lo que yo era. Por eso nunca en el 14 de junio en su periódico salió una palabra contra mí. Porque él sabía que fruto de las circunstancias, quedó de aquel lado. Con la pelea con un grupo de abogados que fueron, en cierto modo, medio desalojados por el éxito tremendo de este ciclón que llegó a este joven. Lo que ocurre siempre, generacionalmente. Pues yo pararon mucho en Unión Cívica y eso fue una cosa, como si yo hubiera fundado el régimen. El fundador del régimen antes de nacer fue este. Pero en el fondo Dios me premió en el sentido de que me dio la vida larga. Y un ídolo mío que fue y sigue siendo Héctor Sánchez Morcelo me decía, tú tienes una ventaja innegable. Era talentosísimo. No eres tú. Nada más te queda durar. Si duras buen tiempo, tú verás que el tiempo te dará la razón. Porque tus enemigos te pintaron de un modo que tú no eres. Esa es más o menos a grandes rasgos la descripción que yo hago de esa situación. Efectivamente, vinieron los sucesos. Don Juan, el día que lo conocí en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, que él fue a visitar al general Echavarría después del 19 de noviembre, que se había levantado la base de Santiago. Don Juan va y lo saluda. Estaba San Pedro de Santiago, el hermano, que era jefe de Estado Mayor y muy amigo mío, con el cual yo pasé 18 meses en clandestinidad, al grado de que cuando Vinicio nació yo lo conocí ya al año. Yo no lo vi, estaba en clandestinidad. Y don Juan en un momento me saluda, ¿tú eres Castillo? Sí, sí. ¿Hermano de Narciso? Sí, Narciso era mi hermano que venía con él en Cayo Confite, en el vapor Aurora. Entonces hay un momento en que él dice, conocí a tu padre, yo siendo muy joven, yo venía con mi padre con un camión de habichuelas y tuvo una avería por la cumbre y se paró un hombre, sería en el año 28, se paró un hombre muy simpático que era amigo de mi padre y le dice, Pepito, ¿qué está pasando? Y dije, no, ya resolvimos el problema, se puede ir. Cuando él se fue, yo le pregunto a mi padre, dice don Juan, ¿y este quién es? Dice, es un abogado importante y un patriota. A mí eso siempre me quedó, me dice don Juan. Pero en el momento en que don Juan se iba, fumaba cigarrillo crema, le dice al general Echavarría y al grupo de oficiales que estaban, yo estaba ahí porque yo estuve con ellos todo el tiempo del levantamiento. Ustedes son nietos de don Santiago Rodríguez, la bujía primaria inspiradora de la Restauración. Y se voltea y me ve a mí y hace así. Eso indica que ustedes no están pegados con alfileres en la historia nacional. Ustedes pueden hacerle un gran servicio al país. En ese momento era una cosa absolutamente diferente a toda la prédica incendiaria de los cívicos y esas cosas que querían. En donde había gente valiosa, innegablemente, pero también había un grupo de oportunistas y de sinvergüenza que se metían, lo que yo llamaba el trujillismo post-mortem.
Es decir, en definitiva, esa es a grandes rasgos una descripción de eso. Toda esa trayectoria histórica que usted ha plasmado en esta entrevista ha servido para la constitución, la construcción del abogado, del penalista, del político, la estructura fuerte de ese jurista, que hoy por hoy nosotros los jóvenes que siempre hemos dado un seguimiento a usted, le conocemos como el mejor abogado penalista que tiene la República Dominicana. No, ya no. Ya no. Soy retirado hace tiempo. Pero lo fue. Fui abogado, yo diría, Héctor, mi querido hermano, para mí fue el abogado más importante y completo de la República en todos los tiempos. Su hermano Héctor Sánchez Morcelo, que Dios lo tenga en gloria. Y Héctor, cuando yo me enredé en la política, con los casos de corrupción, me decía, estoy enfadado contigo. Te has metido en un berenjenal, en breñas, me decía. No, yo lo que he hecho es cambiar causa. Las causas que defendía ya no me interesan, voy a defender las causas nacionales. Y él me decía, mira, la República no es un cliente confiable. Yo te conozco, no te va a pagar y tú no vas a cobrarle, pero te va a exponer mucho. Quédate en tu ejercicio, quédate. Él me lo decía como, no emigre de la abogacía. Pero yo sigo insistiendo que fue correcta la decisión, porque las causas nacionales son vitales y superiores. En el programa que yo grabé la respuesta para el fin de semana 17, yo hablo de algo que escribí en el listín, lo que llamo mis amadas derrotas. Amadas derrotas. Una, trabajé en el programa social agrario con denuedo, con convicción, creyendo en una forma realmente firme en la necesidad de hacer justicia social a través de la modificación del régimen de tenencia de tierras. Me fui en diciembre 10 por renuncia, que la ando buscando la carta para que ustedes entiendan que las renuncias no son nuevas. Pero dije mucho en los discursos y en los programas, si no se hace una redistribución del ingreso a través de la modificación justa del régimen de tenencia de tierra, preparémonos para lo peor. Van a aumentar las marginalidades de los pueblos y de la gran ciudad de Santo Domingo. El desarraigo campesino es peligroso. Ellos emigran porque están desesperados, pero una vez se les dé la titulación, se les brinden los servicios. Dice el viejo dicho, cualquiera por su mejoría su casa dejaría. No se mueven. No me oyeron, pero le advertí. Vendrán tiempos terribles para la seguridad individual y para la seguridad pública. Y hay que estar preparado para el fantasma de la droga. Discurso ahí, conferencia. Yo dicté una tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad, que era como una especie de breviario de la fuerza cuando la fundé. Es decir, el abogado pasó a ser abogado, pero de otras causas. Cuando el presidente Balaguer me llamó después de su discurso, a través de Néstor Contín, que enseñábamos en la universidad, Pedro Enrique Ureña, el presidente te quiere ver, así. Voy, me dice, oíste mi discurso, magnífico, yo creo que el mejor que usted ha pronunciado en toda su vida. Yo tengo interés de ver si tú puedes ayudarme en ese empeño.
porque dentro de mis amigos tú eres uno de los que creen eso. Entonces yo le digo, presidente, yo no tengo especialidad de eso, mi asunto es defender casos particulares. Entonces me dice, una gran causa, estúdiala. Como dije, tú eres un magnífico abogado y una gran causa, estúdiala. Me pegó. Conseguí 3 libros de conferencias para profesionales de reforma agraria, dictada en Chile, en la CEPAL, con las celebridades mayores de la materia. Y la estudié, como estudiamos los casos de los abogados. Y de ahí salí a pelear. El desencanto fue enorme cuando la trabaron contra reforma. Una burocracia sin mística no era posible hacerla. El presidente se dio cuenta y lo consintió. Otra mala derrota, la lucha, corrupción, lucha, droga. Eso en todos los planos, nacionales e internacionales. Es decir, fue un tiempo de afanes tremendos. Y la verdad que el tiempo me ha ido apaciguando. Y yo podría decir, ya tengo fatiga, a pesar de que son tan graves los momentos que no es posible pensar en descanso. Correcto. Voy a tener que cumplir lo que decía de morir con la bota puesta, porque los problemas y las urgencias actuales son pavorosos. Lamentablemente. Doctor, usted mencionó al doctor Juan Bosch y al doctor Balaguer, y a veces incluso con las diferencias de ideologías, en específico con el doctor Juan Bosch, mucha gente no entiende cómo usted logró fomentar una amistad, no de alguna forma cercana, al igual que con el doctor Balaguer. ¿Cómo surge? ¿Cómo se fomenta esa amistad? Los líderes, los grandes líderes, verdaderos líderes, son seres especiales, tienen condiciones que uno no puede confundirla con los atributos de nosotros, la gente comunes. Tienen como una especie de instinto. Con el doctor Balaguer, bien, me agarró aquello y yo me quedé con él. Y lo ayudé en reforma agraria, pero siempre diciéndole, como le dije en la carta del 79, a mí no me interesa el Balaguer presidente, sino el Balaguer historia. Derrocan a Don Juan el 25 de septiembre del 63. Ya el 30 de octubre yo estaba participando como cabeza, una de las cabezas de un golpe cívico-militar, un levantamiento nuevo en la base de Santiago para restituir la Constitución sin elecciones. Eso me costó la clandestinidad. Don Juan apenas lo conocía, pero mi familia, mamá, mi tía Nadelia, mi hermano Narciso, mi hermano Euridice, bochistas todos. Don Juan conocía a la familia y sabía de todas las luchas y las cosas. Es más, le voy a decir esto a ustedes para el programa. 14 de febrero de 1986. Me va a visitar el señor Mariotti, que era el asesor y el auxiliar número 1 de don Juan. Y me dice, es un señor Mariotti de Puerto Plata, creo. Que don Juan quiere que yo lo acompañe en la noche a una visita al doctor Balaguer. Bueno, yo voy. César Nicolás Penso, un carrito Renault que tenía. Nos vamos. Llegamos en el doctor Balaguer, una noche para mí inolvidable. Hoy eso 2 horas hablando de su juventud,
de cuando se encontraron en La Habana con la cuestión del mango guajito y cosas. Y era encantador, y yo apenas hablé, yo estaba callado. Cuando íbamos a salir, don Juan le dice, el doctor Balaguer le dice, bueno Juan, ¿y qué le vamos a echar a la prensa que estaba ahí? Porque estaba la prensa. Dice don Juan, bueno, pero es mejor que Vinicio dé la explicación de la reunión. Salimos, está en los periódicos el día siguiente. Don Juan, cuando vamos regresando, me dice, te vaya a ver Mariotti mañana y te va a contar algo para que tú veas el país donde tú vives. Fue que cuando llamaron para la entrevista del Palacio, un funcionario importante del doctor Balaguer le dijo, te respondo en media hora. A la media hora lo llaman. Mira, el primero sí, el otro no. A don Juan sí, a mí no. Cuando él va y se lo dice a don Juan dice, esta es una intriga. No le digas nada, bicho, no le digas nada. Se lo vamos a decir después. Y efectivamente, la noche que yo me sentí más halagado y feliz con el presidente Balaguer, estaban bloqueando la entrevista. ¿Cuál era el sentido de esa visita? Porque ellos se entienden por señales. Estaba el rumor de que yo podía ser compañero de fórmula del presidente Balaguer en la vicepresidencia. Don Juan, que había sacado ya 360,000 votos y había subido de 17,000 y había pasado la experiencia todavía del 90, no, pero ya había multiplicado por 10 la votación. Parece que se ideó, yo voy a ir a visitar a Joaquín Convincho. No hablamos de política. Ellos no hablaron de política, ni yo menos. Yo me sentía como un muchacho ahí. Parece que era una señal de decirle, si lleva a este, cuenta conmigo. Yo soy amigo de este. Esos son los líos. Ellos tienen unos mensajes. ¿Cómo logramos nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, el Frente Patriótico? En la conferencia del 15 de agosto del 95, señalando a Leonel Fernández como el candidato. Pero ¿por qué Vincho pensó que eso podía ser posible? Por lo que había pasado en el 94. Estos dos viejos van a coincidir en el sentimiento nacional y le van a mandar un mensaje al poder extranjero. Aquí no va a gobernar quien ustedes digan, sino quien digamos nosotros. Y fue así. Eso no se habló. Señales. Pongan atención a las señales del presente que no son fáciles.